Ya hicimos un video sobre el tema la falsa doctrina acerca de las obras. Iniciamos ese estudio estudiando Efesios capítulo 2, 8 y 9. Ahora pasamos a otro texto relacionado al tema en Romanos capítulo 4. Vamos leyendo los primeros versículos de este capítulo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La obediencia a la verdad, o el obedecer al Evangelio, nunca se pone en contraste con la palabra fe. Nunca se menciona como lo opuesto, lo oponente de la palabra fe. Pablo dice, Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por el contrario, la fe de Abraham, mencionada por Pablo en Romanos 4, se perfeccionó por las obras. Santiago capítulo 2, verso 22. Pablo confirma esta misma verdad en Romanos 4, donde comenzamos este estudio. Al mencionar las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Así es que el mismo Pablo, que enfatiza la fe de Abraham en Romanos 4, habla de las pisadas de la fe de Abraham. Es decir, la fe era activa, obediente. Es lo que vemos a través de la historia de Abraham. Obediente a los mandamientos de Dios. Entonces, acusar a Pablo de enseñar que la fe de Abraham que le salvó era la fe sola es muy, pero muy insultante y es falsa doctrina. Las pisadas de la fe de Abraham eran los pasos de obediencia que siempre tomaba cuando Dios le dio mandamientos. Muy bien, entonces, Santiago habla también de las obras de Abraham, Santiago 2, 21 al 23. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero en Hebreos 11, 17, vemos que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Abraham hizo el mismo acto por la fe
y por las obras. No hay conflicto entre las dos cosas. Hay perfecta armonía. Obviamente hay obras que salvan y hay obras que se excluyen, como aquí en Romanos 4, los primeros versículos. Obras que se excluyen del plan de justificación. La fe viene por oír la palabra de Dios. Su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones. La obediencia a esas instrucciones son obras. La obediencia, obviamente, son actos son obras. Son actos de fe, obras de fe. Abraham no hizo obras humanas. Pablo no está hablando de eso como medio de justificación. Claro que no. Obras meritorias, por ejemplo, como las obras en las que los judíos confiaban, eran para justificarse a sí mismos, como el fariseo que subió al templo, alabando a sí mismo, ¿verdad? Obras de las que pudieron gloriarse, como el fariseo, sino que simple y sencillamente obedeció a Dios y en esa obediencia se fue perfeccionada su fe. Hay perfecta armonía entre Pablo y Santiago. La mera sugerencia de que hubiera cualquier clase de conflicto entre Pablo y Santiago es un insulto, es un desprecio que refleja la ignorancia de la persona que hace tal acusación. Ahora, volviendo a Romanos 4, si Abraham fue justificado por las obras, dice Pablo, él tenía que de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, en este contexto, al decir justificado por obras, Pablo habla de lo que hace vana la fe, hace vana la gracia. Desde luego se rechaza. Y dice Pablo, Abraham no, él no fue justificado por tales obras. Claro que no. El tratar de justificarse por las obras de Romanos 4:2 significa rechazar la gracia. El Evangelio. Y rechazar la fe en la gracia de Dios. En fin, Pablo habla de los que rechazan el Evangelio y en su lugar ellos ponen su confianza en guardar la ley de Moisés, sobre todo en la circuncisión. Es lo que se discute mucho en los escritos del apóstol Pablo. También ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Entonces, algunos que no quieren
en verdad profundizarse en este estudio, ellos quieren dejar la idea que hubo algún conflicto entre Pablo, entre Abraham, disculpe, algún conflicto entre Romanos, Pablo y Santiago, porque dice Pablo que por fe, y dice por Santiago por obras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, los dos tienen razón. Y la palabra justificado tiene el mismo significado en Romanos 4 y en Santiago 2. Los sectarios que quieren enfatizar mucho, dar mucha importancia a la justificación por la fe sola, ellos entonces quieren hacer una distinción entre el justificado en Romanos 4 y justificado en Santiago 2. Y eso no es usar bien las escrituras, es torcer las escrituras para sostener alguna doctrina de los hombres. Ahora, volviendo a Romanos 4, muy importante leer todo el texto, el contexto. Según los versículos 6 al 8, ¿qué se pone en contraste con la expresión justificado por las obras? ¿A quién atribuye Dios la justicia sin obras? Bueno, a los que son perdonados. Entonces, ¿quiénes buscan justificarse por las obras? Versículo 3. Bueno, pues los que no buscan el perdón de Dios, sino que se quieren justificar a sí mismos, así para gloriarse en lo que ellos han hecho. Eso les deja la idea que Dios les debe. Ellos merecen la justificación y Dios les debe como si fuera salario. Pero eso, desde luego, Pablo lo está refutando fuertemente, porque él está defendiendo la necesidad del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Si algún judío hubiera guardado la ley de Moisés perfectamente, sin pecar, ni una sola vez, en su perfecta obediencia habría sido justificado, simplemente porque no haber sido pecador, ¿verdad? Entonces, habría un caso de deuda y de gloriarse. Pero Pablo está explicando que eso es totalmente imposible, porque todos hemos pecado. Todos. Judíos, gentiles, todos. Entonces, hermanos, muy importante estudiar y recordar el contexto de Romanos 4 para entender esos primeros 5 versículos. Si alguno dice que Romanos 4 del 1 al 5 enseña la justificación por la fe sola, representa mal lo que Pablo dice. Él no enseña eso. La fe de Abraham era obediente. Y por eso agradable ante los ojos de Dios. En Romanos 6, por ejemplo, aquí en esta misma
mismo contexto. Pablo no puso capítulos y versículos. En Romanos 6, 3 y 4, Pablo explica claramente el papel del bautismo en el plan de salvación. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Bautizado es sepultado, no es otra cosa. No es rociamiento y aspersión, es inmersión, sumergido. Hemos sido sumergidos en su muerte, sepultados juntamente con él. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautismo obviamente es un acto de obediencia a la fe. Y el versículo 17 dice, gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y eso era oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser sumergido en agua para el perdón de pecados. Pablo clara y enfáticamente defiende el bautismo y nunca hubiera aceptado la idea insensata de que era de las obras que se excluyen. Nada más testimonio de la fe. Eso es el problema con los pastores bautistas y todos los sectarios, es que están llenos del calvinismo. Y ellos han sido engañados de muchas maneras. Muy bien, entonces, enfatizar también, como ya hicimos, que la palabra bautizar es sepultura. Uno es sepultado. Y luego sigue la resurrección a una vida nueva. Romanos 6, 4. Ahora, antes del bautismo, no pudo andar en vida nueva. Según los bautistas y pues, supongo por la mayoría de los protestantes y otros, uno por la fe sola es salvo. Por la fe sola. Y luego llega al bautismo, y el bautismo es, pues, es nada más testimonio de su fe, pero ya fue salvo. Ya está vivo, no está muerto, pero en el bautismo es sepultado. Un hombre vivo es sepultado. Es pura, no tiene sentido, es pura insensatez. No me explico por qué los hombres religiosos, supuestamente religiosos, quieren torcer los conceptos bíblicos de esa manera. Obediencia a través de la Biblia desde el principio del mundo. Dios ha dado mandamientos a los hombres y desde luego si hay fe, significa que se someten a los mandamientos de Dios. Obedecen los mandamientos de Dios. Y nosotros simplemente afirmamos esto, que Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero nosotros, cuando estamos dando importancia a la obediencia a los mandamientos, nos acusan de ser legalistas, fanáticos. Ellos están resueltos a defender la supuesta salvación por la fe sola para defender su calvinismo. El hombre nace pecador, ¿qué puede hacer?
No, todo depende de Dios. Los elegidos, pues Dios ya escogió a los que serán salvos. Y Cristo murió solamente por ellos, solamente por ellos. Y luego el Espíritu Santo obra en su corazón para salvarles y no pueden caer de la gracia. Puro calvinismo. Doctrinas de demonios. Pero con eso rechazan el sencillo evangelio de Cristo. ¡Qué tragedia! A través de la Biblia, la desobediencia ha sido castigado. Comenzando con Adán y Eva, los capítulos Levítico 26 y Deuteronomio 28, lean los dos capítulos. Cómo Dios bendice, ricamente bendice la obediencia y castiga severamente la desobediencia. El castigo más severo de todos será ser echados al fuego del infierno. La Biblia habla claramente sobre ese tema. Jesús habla claramente sobre ese tema. Y luego vienen los incrédulos, dicen, no va a haber infierno, no va a haber. Ellos ni creen en Dios, no creen en su palabra. Pero a través de la Biblia, ahí está Nadab y Abiú, ahí está el caso de Sodoma y Gomorra, bueno, a través de la Biblia. Y muy interesante, Hebreos capítulo 11 habla de grandes eventos y dice por fe, por la fe. La fe obra. Los muros de Jericó por fe cayeron. Nada más por una acción mental. No, era fe activa, rodeando la ciudad según el mandamiento de Dios. Entonces, ellos preguntan, todos esos ejemplos, ¿hicieron las obras que según Romanos 4 quedan excluidas? Que en verdad no salven. Hicieron obras de las cuales podían jactarse. ¿Merecían esa gran victoria sobre Jericó? Puesto que ellos rodearon la ciudad 13 veces. ¿Podían decir, nosotros lo hicimos? ¿Nosotros merecemos? O a pesar de todo lo que hicieron, se puede decir, Dios hizo caer el muro. Y así fue en todos los eventos donde la gente obedece, pero en verdad Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a estar concluyendo este estudio. Ya son 2 lecciones sobre de que la doctrina falsa acerca de las obras hace mucho daño. Millones son engañados y enseñan la falsa doctrina. Cuando la Biblia dice enfáticamente que la fe es obediente, la fe es activa, la fe hace obra. ¿Saben qué? Voy a terminar con esto. ¿Saben ustedes? Dicen los sectarios, bautistas y metodistas y luteranos y todos, ellos dicen que salvación por la fe sola. Ok, entonces, ¿qué tal el arrepentimiento? ¿Qué tal el invocar el nombre del Señor? ¿Qué tal la confesión de fe? Oh, sí. Este es el fruto de la fe.
el testimonio de la fe. Pero lo que salva es la fe. Ok. Si no hubiera pues el fruto, como quiera se salvaría el creyente. Oh, no. Se necesita el fruto para probar que es una fe viva. ¿Dónde estamos? Toda esa doctrina no tiene sentido. Hablan por los dos lados de la boca. Dicen que sí, dicen que no. Dicen que fe sola y luego agregan media docena de cosas que son indispensables. ¿Por qué no humillarse, rechazar el calvinismo y simplemente enseñar el sencillo evangelio de Cristo? Los niños pueden entenderlo. Jóvenes, la Biblia habla de los pecados de la juventud. Los jóvenes pecan y los jóvenes obedecen al evangelio. Ellos pueden entender y pueden obedecer. La salvación, Dios la pone al acceso de todos. Muy bien, con esto termino. Pero estudie cada quien, estoy exhortando que cada quien estudie la escritura por sí mismo, por sí misma. No dejar que los ciegos le hagan ciego. Los que tengan los oídos tapados, que ellos estén enseñando sus creencias a la gente que tiene hambre y sed de justicia. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor le ayude en su estudio de las Escrituras.